Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Bueno, Santi, el tema de hoy tiene que ver con un éxodo, en este caso un éxodo de una red social. Estamos hablando de Twitter, de X y de varios anuncios de distintos medios de comunicación y de usuarios individuales que fueron, haciendo público su ida hacia otras redes y ya no su pertenencia a esa red social. Sí, exactamente. Vamos a hablar de eso, fundamentalmente a partir de dos ejes, que serían de dos preguntas en realidad, que es ¿a dónde se da ese éxodo y por qué se da ese éxodo? Me parece que son dos elementos articuladores sobre los cuales profundizar. Y lo vamos a hacer a partir de dos fuentes que voy a recomendar fervorosamente su lectura. Una con la que concuerdo en casi todo el texto y otra con la que discuto en casi todo el texto, salvo una idea. Una es la nota de Martín Becerra en el periódico Acción, que salió publicada hace algunos días en torno a el éxodo que se está dando en algunos casos, sobre todo de usuarios muy reconocidos de Twitter, como por ejemplo medios tradicionales. Y la otra es una nota que publicó Adrián Amado en el diario La Nación de ayer, que plantea algunas cuestiones que a mí me resultan discutibles, otras que son bien interesantes, sobre todo pensando en la lógica de red, porque finalmente vamos a hablar de eso. La pregunta dónde y la pregunta por qué se responden en base a la noción de red, y estamos hablando específicamente de Twitter y Blue Sky, que es donde parece que se está yendo la gente progre que no se quiere pelear con nadie. Por ejemplo, yo me hice una cuenta ayer. Pero no te fuiste. No te fuiste. No me fui. Para mí son complementarias, claro. Pero bueno, ya veremos cómo es la experiencia del uso social. Bien. Veamos, lo que pasó es que hace algunos días dos periódicos muy significativos, uno de Londres, The Guardian, y otro de Barcelona, La Vanguardia, anunciaron que se iban de Twitter. Anunciaron que iban a dejar de postear y que iban a cerrar sus cuentas en la red social del pajarito, como nos gustaba decirle antes, porque las condiciones en las que funciona Twitter en este contexto les resultan contradictorias con un debate público plural y diverso, que es lo que aparentemente vino a aportar y a desarrollar Twitter cuando fue creado. Y entonces, a partir de allí hubo otras experiencias parecidas, otros anuncios más o menos rimbombantes, o bien de cuentas de medios tradicionales que usan Twitter como una ventana de difusión y que en ocasiones logran lo que buscan, que es repercusión, y en otras ocasiones no tanto. Esto tiene que ver, por ejemplo, con un concepto que hemos hablado hace mucho tiempo en Fuerte al Medio, que es la noción de la noticia incidental, del consumo incidental de noticias, del que hablan Eugenia Mitchelstein y Pablo Bukowski en su libro, que tiene que ver con cómo pasamos con el dedo y escroleamos la información y por dónde nos terminamos informando. Bueno, puede tener que ver con esta idea, la salida de dos medios de Twitter, pero hubo también desde otras figuras muy reconocidas hasta las cuentas oficiales de entidades, de organismos de la sociedad civil, por ejemplo, que anunciaron que había que irse de Twitter, y entonces aparece ahí la pregunta, ¿por qué alguien decide salirse de una red social que es tan masiva? Aunque vamos a ver que algunos números nos hacen pensar esta noción de masividad, pero que efectivamente funciona casi como una especie de ágora, ¿no?, de debate público desde su creación. Vamos entonces a intentar responder por qué. Twitter es una red de microblogging, es decir, es una red que permite hacer posteos relativamente cortos. Originalmente, cuando se creó, eran solo 140 caracteres, después se extendió a 280, y ahora en la versión actual hay una distinción que si sos un usuario premium o pagás para postear, podés hacer posteos mucho más largos, pero originalmente era una red de microblogging que había sido creada por Jack Dorsey, una especie de emprendedor de Silicon Valley, de estos que hicieron plataformas que habilitaban la expansión de Internet en el escenario de la convergencia, pero de la convergencia plus, digamos, ¿no?, de la etapa de la plataformización del uso de Internet. Es una plataforma que se constituyó como red social que tenía más incidencia en el debate público que en el uso social, es decir, tenía más relevancia lo que allí pasaba que la cantidad de personas que usaban efectivamente Twitter o que usan Twitter, que lo usaban en sus comienzos y que la usan hoy. De hecho, en Argentina, nosotros hace algunas semanas hicimos un análisis sobre esto,
aparece recién en el número 6 de las plataformas más usadas el año pasado, por ejemplo. Nunca estuvo con capacidad de disputar en cantidad de usuarios y usuarias lo que todavía sostiene Facebook, lo que Instagram está disputando, lo que TikTok, con un crecimiento exponencial, tiene desde hace relativamente pocos años, pero sobre todo desde la pandemia en adelante, lo que el propio YouTube tiene, o lo que tiene WhatsApp, si la pensamos también como una red, como red social, a partir de la posibilidad de postear en los estados, desde que vendes una heladera hasta que feliz te puso que tu hija sacó un 10 en matemáticas. Twitter fue creada en el año 2006 y se constituyó en muy relevante para un sector específico, que era el sector que podríamos denominar el más politizado, digamos, ¿no? Es decir, las élites políticas, las élites informativas, culturales, los que se dan en discusión y que en algún momento Mauricio Macri denominó el círculo rojo, digamos, ¿no? Me parece que es llevado adelante, sobre todo desde su inicio, para y a través de las acciones que hacía el círculo rojo. Ahora, en el año 22 tuvo una novedad muy importante Twitter, que es que fue comprada por Elon Musk, y ahí cambió la bocha. De hecho, podríamos decir que estamos hablando de Twitter porque somos tradicionalistas y todavía le damos el nombre que incorporó hasta la lógica de un verbo, ¿no? Tuitear es postear algo en Twitter, pero la plataforma ya no se llama más de ese modo. En el año 2022, Elon Musk compró Twitter en un contexto particular. Por ejemplo, fue el contexto en el que el presidente Trump, que estaba terminando su primer mandato, había sido baneado, es decir, había sido censurado por la propia plataforma. Recuerdo esa columna de Fuerte al Medio. Recuerdo, sí, esa vez, ¿no? Claro. Discutimos esa vez en torno a la decisión de Twitter de no permitir que el presidente de los Estados Unidos usara esa red para postear contenido que implicaba difundir información falsa y que además alentaba a un ataque contra el funcionamiento del gobierno democrático, del sistema democrático de gobierno en Estados Unidos, con que derivó en la toma del Capitolio hacia el final del mandato, cuando iba a desconocer los resultados de la elección que perdió, insisto, y no pudo ser reelecto. Esto lo decimos justo en momentos en que Trump acaba de volver a ganar las elecciones y va a ser presidente de los Estados Unidos en algunas semanas más. Ahora, no solo cambió de dueño, ni fue comprado por una especie de oportunidad de negocios Twitter por parte de Elon Musk en el año 22. Recordemos que siempre la pregunta central de la economía política que guía esta columna es ¿por qué tienen medios los que tienen medios? Y Twitter, además de una red social, es un espacio de difusión muy significativo. La cuestión es que, contrariamente a lo anunciado como argumento por Elon Musk a la hora de comprar Twitter, lo que hizo fue empeorar todo lo que allí funcionaba, porque inmediatamente lo que hizo fue despedir a los cuadros técnicos, a las personas que trabajaban técnicamente, que estaban encargados de la moderación de contenidos. Todas las plataformas, Facebook lo hace, y también ha sufrido cuestiones y discusiones en torno a esto, moderan los contenidos que allí se divulgan. Hay algunas obligaciones normativas, algún tipo de regulación que les exige este tipo de moderación de contenidos, por ejemplo, impedir que circulen mensajes que dañan la intimidad de terceras personas o que llevan adelante la incitación a la comisión de algún delito, por ejemplo. Pero en general lo que buscaban hacer estas personas encargadas de la moderación de contenidos en Twitter era atenuar o evitar la circulación de mensajes ilegales, de acoso, de violencia, de odio o de desinformación que pusiera en riesgo la vida de terceros. Lo cierto es que el impacto que tuvo esta decisión de Elon Musk, de reducir la capacidad de filtrar que tenía Twitter para la circulación de algunos mensajes, convirtió a Twitter en una cloaca, que es lo que hoy sufrimos claramente, como un espacio en donde circulan muchos mensajes de odio, muchos mensajes de acoso a distintos espacios. No casualmente, hace pocas semanas hicimos aquí nuestra entrevista con la responsable de Amnistía Internacional en torno a los análisis que han hecho de la incidencia de las redes sociales en el periodismo y en la vida privada de las personas a partir de cómo sufren acosos y críticas vía plataformas y redes sociales. Bueno, este escenario de circulación de mensajes de odio y de hostigamiento hacia las personas
se extremó, se fue al extremo con la incorporación de sus nuevas lógicas de administración por parte de Elon Musk, y además debemos decir que vino acompañando, si no coadyuvó, no tengo evidencia empírica para sostener eso, pero hay algunos estudios que permiten sostenerlo, el crecimiento de las derechas más violentas en muchos países. Quizás son dos procesos que suceden en paralelo, sí, ¿no? Pero ahí tenemos un primer mojón, que es el cambio de la estructura de propiedad en el 22 y de la idea de reducir los niveles de control y filtración de mensajes que implican algo que nosotros hemos criticado muchas veces, que es la privatización del control del debate público, porque el hecho de que Twitter modere la circulación de mensajes implica que no lo haga una autoridad de aplicación, sino el dueño de la Claro, empresa. pero la denuncia que ahora hacen, o sea, que Elon Musk por lo menos hace, es que, y que también se sumó a eso Milei porque dejó varios tweets al respecto, era que en realidad la moderación existía, solo que existía solo en contra de cuestiones ideológicas parecidas a las de ellos, ¿no? O sea, esto que dice lo woke, ¿no? Como, o lo woke. Como que... Exactamente, sí, la cultura woke, exactamente. Y además que eso viene apoyado, esa denuncia que hace Elon Musk y la que se sube el presidente de la Argentina, a la tesis de que supuestamente Twitter y las redes sociales garantizan la libertad de expresión, claro, en un sentido absolutamente amplio, dado que ahí todos somos iguales y todos ponemos a circular nuestras ideas, y eso sobre todo hiere de muerte el rol de los periodistas, que son torturadores, lo ha dicho Milei en estos días, y entonces pierden ese rol. Es cierto que se incrementa la capacidad de producir sentido social y que circule más o menos masivamente a partir de tener una cuenta. Igual hay que tener un montón de cosas para poder tuitear, hay que tener una cuenta en Twitter, saber manejarla, hay que tener acceso a internet, hay que tener dinero disponible para el dispositivo y el servicio, y luego, mira, lo último que voy a decir es hay que tener algo para decir. Además, ¿no? Que necesariamente podría no ser solamente bardear al que está jugando ese jueguito que implica la red social. Ahora bien, cuando Musk se compró Twitter, lo compró en 44 mil millones de dólares. Twitter tenía en ese momento 410 millones de usuarios. El ratio de lo que implicaba cada usuario fue el que se usó para establecerle el precio. Pero el argumento que usaba Musk a la hora de comprar Twitter para decir por qué él iba a comprarlo para contribuir a la democratización era que los anteriores dueños ocultaban la cantidad de cuentas automatizadas, los bots, claro, que habían, y no lograban distinguir la cantidad de usuarios que había realmente para saber quiénes eran los que estaban usando Twitter para contribuir al debate público y quiénes lo hacían para poner a propalar una máquina de mensajes, en Argentina conocido como los trolls de Marcos Peña, digamos, ¿no? Estamos hablando de esa situación, de esa capacidad de poner a cuentas automatizadas a reproducir mensajes para que estos se vuelvan masivos. Recordemos aquel episodio de la noche previa a las elecciones de Paso en el 19, cuando algo salió mal en la planificación de los bots y había una tuitera de origen desconocido, exactamente, que quería dedicarle caricias significativas a el presidente Mauricio Macri, que estaba enfrentando a la elección. De ese tipo de cuentas estamos hablando. Bueno, por eso es que entonces no solo le iba a cambiar el nombre algunos años después, incluso el logo. Ahora la plataforma se llama X, tiene un logo diferente, ya no es más la plataforma del pajarito, sino que cambió las reglas de funcionamiento y cambió, por ejemplo, el criterio de validación de las cuentas premium, que son esas que tienen el clic azul, como que legitima que la persona @Santiago Marino en Twitter es la persona que está detrás de esa cuenta. Recordemos que las cuentas premium pueden hacer algunas otras cosas que las cuentas comunes no. Una de ellas es tuitear más largo, escribir textos más largos, y otra es que pueden monetizar, que pueden recaudar dinero a partir de la circulación que sus mensajes generan una vez que se viralizan. De hecho, lo que buscan es esa viralización, que en Argentina durante el 2024 ha entrado en el debate político a partir de lo que buscan las cuentas muy vinculadas a, sean automatizadas o no, el gobierno de Javier Milei, que utiliza este mecanismo para difundir ideas que en general tienen que ver con discursos de odio, noticias falsas, hostigamiento a personas que piensan diferente, etcétera.
la mercantilización del clic azul y el cambio en la lógica de cómo se viralizan y qué pueden hacer las cuentas automatizadas derivó en una compensación de un mecanismo de financiamiento que tiene Twitter, porque a partir del cambio de las reglas, lo que había hecho Twitter era perder una lista muy grande de anunciantes. O sea, 100 de los principales anunciantes que pautaban su publicidad en Twitter a nivel mundial se fueron porque entendían que así la cosa no iba a ir y que estaba, digamos, era una especie de mancha venenosa quedar asociada la empresa que auspiciaba al funcionamiento de una plataforma con ese nivel de daño, sobre todo respecto al debate público. ¿Cómo compensó esa pérdida de tantos ingresos muy significativos? Con el incremento muy importante de la cantidad de cuentas que tiene hoy Twitter, que a pesar de seguir siendo una aldea de alta intensidad, como la definió Juan Pablo Barsi alguna vez, sigue siendo un colectivo bastante pequeño a nivel mundial. Estamos hablando de que hoy hay aproximadamente, tengo el número por ahí, unas 600 millones. O sea, cuando Musk compró Twitter había 410 millones de cuentas, hoy que la hizo crecer en un 50%, ¿sí? Hay 200 millones de cuentas más. Ahora, eso trajo consigo que Twitter se convirtiera en este ámbito tan dificultoso de intercambio argumentado de puntos de vista respecto de distintas temáticas, y que haya sido un lugar en donde uno fácilmente queda expuesto a una crítica muy profunda, a un diálogo muy soez, a la argumentación sostenida en elementos falsos, a la agresión en patota, a los distintos mecanismos que hacen a la lesión del debate público, que tienen estos, incluso esta conceptualización en inglés de los que hablábamos cuando hicimos nuestra entrevista sobre el análisis de lo que he hecho sobre la libertad de expresión. Entonces, en ese contexto, y 2 años después ya de la compra de Twitter por parte de Elon Musk, aparece como pináculo de esta situación la decisión de un par de cuentas muy exitosas en otro ámbito, como son medios tradicionales, The Guardian y La Vanguardia, seguido por otros, que empezaron a irse a otro lado. Entonces ahí tenemos más o menos sistematizada la respuesta a la pregunta de por qué pasa esto. La pregunta es dónde, y ahí resulta mucho más difícil encontrar respuestas por algunas cuestiones. En primer lugar, porque no hay un lugar muy claro a dónde irse. De hecho, cuando Trump decide reaccionar de un modo específico al día que lo banean en Twitter, es decir, que le dijeron que no podía más tuitear, se creó una red social, que era su propia red social, que enseguida juntó algunos millones de seguidores, pero las redes sociales funcionan en tanto hacen red, en tanto hay un conjunto desarticulado de nodos que se ponen a hacer circular información. O sea, sin masa crítica no hay red. Esta afirmación está en el texto de Adrián Amado, que yo le recomiendo y que me parece una decisión acertada. Entonces, no hay dónde irse rápidamente. Y aparece ahí esa idea de irse a otras plataformas como Blue Sky, que es una red muy parecida a Twitter, desde el diseño de cómo funciona hasta los colores. Tiene una mariposa en vez de un pajarito, pero es bastante parecida, y en donde supuestamente el funcionamiento del algoritmo y la incidencia en la moderación va a impedir, al menos es la propuesta que tienen quienes la crearon, la posibilidad de que circulen tantos mensajes hostiles, de transfigurar detrás de una cuenta automatizada un conjunto de agresiones sistemáticas a las personas, y que el argumento sea la base del funcionamiento del intercambio. Esa sería la razón por la cual ir a Blue Sky. Ya a esta altura te digo, casi, claro, un mundo ideal aburrido aparte. Sí, o sea, cuando uno lo describe así, solo se te puede imaginar el meme de Los Simpsons, en donde están todos de la mano haciendo una ronda, los vecinos de Shelbyville y los de la ciudad donde habitan nuestros héroes animados. Bueno, entonces tenemos un problema ahí. No está claro dónde, y no podemos responder dónde, pero sí podemos pensar qué pasa cuando alguien se va de una red social como Twitter. Y entonces aparece la idea de un riesgo que sería una especie de carambola a 3 bandas. ¿Sí? Irse tiene una serie de efectos para los que lo hagan. Si una persona del común se va, no le pasa nada. A lo mejor su vida cambia, gana más tiempo y puede hacer otras cosas, se siente menos enfocado a la crítica hostil de un discurso que le haga pasarlo mal todo el rato. Pero si pensamos en la incidencia del debate público, debemos pensar en una carambola a 3 bandas. La primera es que no parece
que exista un lugar seguro hacia el cual irse. Porque cuando uno pega un portazo y se va hacia algún lado. Bueno, acá no hay lado posible todavía consolidado. La segunda cuestión es que el que abandona no tiene premio, podríamos pensar en la canción de Los Redondos, ¿no? Porque es cierto que uno deja un lugar masivo de debate público, que por más que no sea la red social más utilizada en comparación con las otras, sigue siendo un lugar de discusión público, política, y cuando uno se va, deja ese lugar para otro, claramente, y la circulación del mensaje que uno tiene para dar deja de estar en esa red donde todavía queda mucha gente. Y el tercer efecto que me parece necesario pensar para este contexto es que nada garantice que la salida masiva, entre comillas, con signos de pregunta, de lo que podemos entender como masivo, haga que mejore el funcionamiento de Twitter. Es decir, ¿qué va a hacer cambiar a Elon Musk su lógica de funcionamiento porque los diarios más progre y un par de cuentas progresistas han decidido abandonar ese antro de perdición en el que se convirtió Twitter? Para mí incluso casi que lo festeja, O sea, medio que... Así que ahí están. Sí. Lágrimas de progre, ¿no? Como circula hoy por hoy ese meme de lágrimas de Cuca, de libertario por la derrota de la derecha en las elecciones de Uruguay. Bueno, en cualquier momento va a circular esa idea de lágrimas de progre, porque se van y nunca volverán, cantarán como cantan las canciones de la hinchada. Pero insisto en esta idea, ¿no? Que no solo no hay un lugar muy relevante y significativo al que ir, sino que la configuración de una red necesita de que haya muchos, de que haya quanti, de que haya cantidad, de que haya masa crítica. Esa idea me parece central, está en el texto de Adrián Amado, que dialoga con el de Becerra en ese punto, pero yo no me animaría a decir, como dice ese texto, que irse de Twitter es el nuevo yo no tengo televisión. Es esta idea supuestamente tan snob como era aquella de que el que decía yo no tengo televisión en los 80 o en los 90. A mí me parece que lo central de esta discusión y lo que nos debería enfocar en la discusión respecto de qué pasa con los escenarios que Internet nos ha dado para intercambiar nuestros posicionamientos es cuán sólido y cuánto aporte le hace al debate público y a la libertad de expresión esos escenarios de intercambio que son muy ricos y que son todo lo que Internet nos ha dado, que son desde horas de entretenimiento hasta el conocimiento de personas que nos ayudaron a pensar una cosa diferente, hasta que te ayudan a encontrar un cerrajero en el barrio de Congreso. Digo, Twitter, haz tu trabajo, digamos. Todos hemos tuiteado alguna vez, haz tu magia Twitter y conseguimos un plomero. Lo que quiero decir, no es el problema del esnobismo de la élite cultural progresista, muy criticado por la derecha, sobre todo por la derecha vernácula, que tiene su pináculo en la entrevista que Seúl publica ayer, la revista Seúl, a Mariano Ginás, insólita, digo, no se la pierdan, respecto de una mirada muy soberbia del funcionamiento del mundo. No ese es el problema verdadero, no es que nos pasa a los progres cuando nos rompieron el juguete de Twitter, sino qué escenarios posibles de debate público con ciertas condiciones de ecuanimidad podemos tener en un contexto en el que parece ser necesario que existan estas redes, porque somos sujetos sociales y porque en la era de la plataformización esa socialización viene de la mano de las plataformas y de las redes, que ya sabemos son monopólicas en términos de su estructura de propiedad, pero que esperamos le hagan un poquito de contribución al debate público. No parece ser lo que hace Twitter ahora, por eso, entre otras razones, es que nos perdemos de ver los tweets súper divertidos que escribía La Vanguardia de Barcelona o de Guardian en Londres. Sí, ahí me quedo pensando, obviamente, imaginando qué sucederá con Twitter en términos de usuarios también individuales, ¿no? O sea, cómo ese hostigamiento, que no necesariamente tiene que ser un hostigamiento hacia tu persona, sino el solo hecho de que cada 2 tweets te aparezca un tweet de Elon Musk, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuánto te bancás eso como usuario individual y a cuánto estás de entrar menos a la aplicación, desinstalártela, entrar cada tanto desde la compu y demás? Y por otro lado, recordaba esto de, o sea, como que por un lado sea medio invivible, ¿no? El hecho de estar ahí. Y por otro lado, recordaba algo que había sucedido con Facebook, también en medio de unas elecciones en Estados Unidos, no me acuerdo el caso, pero es muy conocido, que también sucedió a través de muchísimas denuncias que fueron haciendo, no recuerdo en qué campaña electoral, Santi, vos sabés de qué estoy hablando, no sabes,
Pero sí necesito sabe. un dato más, a ver. No, una campaña en Estados Unidos donde claramente fue denunciado Facebook por el trabajo que hacía en términos de recorte de sus mensajes, ¿no? O sea, que le hacía llegar a cada quien. Cambridge, Okay, Cambridge sí, Analytica, ahí está, Cambridge, okay, ahí está. Ok, bien. Sí, bueno, tenemos ese tipo de ejemplos, Claro. como los de Cambridge Analytica, tenemos los ejemplos de segmentación vía el algoritmo, pero también tenemos esta columna hasta hace un rato, por la mañana, en realidad iba a ser sobre una noticia que es parecida y que me permitió ampliar la mirada un poco más profundamente sobre hacia dónde irse, que es esta noticia que tuvimos la semana pasada, que mostró que el algoritmo de Twitter favoreció la campaña presidencial de Trump durante el desarrollo preelectoral. Es decir, los mensajes a favor de Trump circulaban mucho más en la red social de la cual es Elon Musk el dueño, porque estaba tocado el algoritmo porque así sucediera. Y hay un conflicto de intereses muy significativo ahí, porque el dueño de la red social posiblemente sea un funcionario del gobierno de Donald Trump. Con lo cual, tenemos hace mucho tiempo el ejemplo que vos recordás en Facebook y Cambridge Analytica, tenemos hace 15 minutos un ejemplo de cómo favorecen estas plataformas de intercambio de mensajería instantánea los intereses políticos particulares de sus dueños o de sus agentes vinculados. El asunto es que hacia donde vamos no parece ser posible que no haya plataformas y redes. O sea, cuando nosotros preguntamos dónde irnos, no nos vamos a esa pradera donde están bailando los dibujitos de los Simpsons, sino a un lugar en donde es necesario, incluso para intercambiar con otras personas, perspectivas, miradas y socialización, digitalizado, o sea, plataformizado. Pero no parece ser el mejor momento para encontrar un escenario menos hostil. Veremos cuánto tiempo le damos a Twitter. A Blue Sky. Blue Sky. A Mastodon le fue mal, ¿no? Es que para mí va a ser lo mismo, no va a funcionar. Pero bueno, veamos. Por lo pronto vos ya estás ahí, queremos ver, o sea, sos nuestro testigo ahí, fiel. Yo ya estoy ahí, si quieren, antes de fin de año les hago un informe de qué bien me la paso con los casos que piensan igual que yo. Gracias, Santi, por esta columna. Obviamente seguimos la semana que viene. Gracias. Un abrazo grande, buena semana.